Primero, nos presentamos, te vas a presentar, vas a contar lo genia que sos y lo mala jefa que sos. Ya, no es mala, no es mala, no es chiste, chiste, chiste. Y vamos a hacer, hoy es una charla de café, chicos. Hoy va a ser una charla de que vamos a hablar de GRC y vamos a tomar birra y hablar de la vida. No más que eso, Y no es de café, irías de cerveza. de birra. Preséntese, señorita. ¿Quién es usted? ¿Cuántos años Bueno, tiene? no, eso no. A la mujer se le preguntaría. Bueno, mi nombre es Agostina Taberna. Tengo más de 6 años en ciberseguridad. Cuento con una maestría en la Universidad de Buenos Aires, la de ciberseguridad y ciberdefensa. Y también tengo una maestría en España. Hice un máster, viví un año en España, volví, fui becada y volví, bueno, por el máster. Y bueno, actualmente trabajo como líder de operaciones en una empresa privada. Y bueno, vengo a hacer GRC. O sea, a mí me pasó que antes de entrar a donde estoy ahora, tengo que hacer carrera de GRC, 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 y ahora estoy como líder de operaciones. Así que un cambio interesante. Mismo caso que me pasó a mí. Igualito. Vengo, sí, del mundo GRC y pasé a Incident Response y ahora Blue Team, así que estamos en la misma. Bueno, como dijo mi amiga Agos, hoy vamos a mostrar el mundo GRC. Fue mi primer amor, lo que primero vi yo en mi mundo de ciberseguridad cuando estaba, como les comenté en las anteriores clases, las tres partes de seguridad, seguridad informática, seguridad de la información y ciberseguridad, cuando estaba la base de seguridad informática, que era todo Active Directory pelado, el MOC, el Microsoft Office Communicator, que se daban los accesos y al Exchange, viejo Exchange al servidor. No existía este rol, era un rol muy nuevo que era de GRC, era hacer cumplir las normas de seguridad, tener Era, controles y era cumplir compliance. auditorías. O sea, era compliance. Venía Era compliance, tenías unos más control y cumplimiento. documentos. Tenías unos documentos, viste, como para ir zafando y más o menos uno te preguntaba, che, esto lo podemos hacer, y fin, y ya Y está. ya. No era más que eso. Y llevaba los Ahora, papeles. claro, sí. Y ahora con este mundo, con este cambio, vamos a hablar de qué es el GRC ahora, el famoso GRC. Bueno, un poco Bueno, yo, o sea, yo cuando pensaba en conversar con vos, quería traer, ¿no? Este ejemplo, ¿no? De imagínate una empresa donde no sabes quién tiene acceso a qué, ¿no? Que no les sorprendería lo normal que es, pero tenemos las políticas, tenemos los documentos, están escritos, están publicados, que bueno, en la clase de UGE probablemente vieron la importancia, ¿no? De la publicación, la aprobación, pero nadie los leyó, ¿no? Porque están ahí, ¿no? Si lo necesitan, pero nadie los leyó, nadie los compartió. Llega el ciberataque, llega el caos, ¿viste? Es como siempre me cuento lo mismo, ¿no? El Bob Esponja que corre en círculos porque está el fuego y no sabe qué hacer, pero llega GRC, viene, ¿no? Con el Disaster Recovery Plan, viene con el plan de continuidad de negocio, viene con el protocolo de una gestión de riesgo. comunicación. Claro, ¿viste? Te dice cómo tenés que contar esto, ¿viste? Y te muestra el template, che, esto por mail sí, guárdalo en los inversores. Bueno, y zafamos. Y los Zafamos. auditores también, no nos olvidemos de ese punto importante. Bueno, Los aparte viste que amigos el auditor auditores. siempre toca la puerta cuando estás en pleno incidente, ¿no? Pero bueno, suponete, digo, zafamos, ¿no? Llegamos, che, zafamos. RC, tarde. Llegó tarde, te trajo el papel tarde, vos no lo practicaste, no conocías el DRP, seguro que el plan de continuidad estaba hermosamente escrito, inaplicable. Entonces, un poco esto es el GRC reactivo, ¿no? Este GRC que llega tarde, el que no está preparado, el que no Claro. tiene importancia tampoco. Entonces, cuando Pero, pensaba, bueno, sí. tenemos la acción, tenemos que ir, el PRC proactivo. Traía el ejemplo del castillo, ¿no? Como esta casa, ¿no? Este castillo que tenemos que cuidar. ¿Qué tenemos que hacer con el castillo? Bueno, tener reglas claras, saber por dónde salir cuando vengan, ¿no? Tener la ruta de escape, tener la vigilancia en las torres, ¿no? Que estén todo el tiempo monitoreando lo que sucede afuera. Y tener los protocolos conocidos por todos, ¿sí? O sea, vos saber qué es lo que tenés que hacer cuando pase algo. Eso es un poco la parte de proactivo y sería gestionar el riesgo, ¿no? Gestionar el riesgo del castillo.
Algo que yo aplicaba mucho, perdón a vos, era primero conocer qué tenía la empresa, por ejemplo. Iba conociendo los distintos servicios, porque esto lo que hablábamos siempre en las clases con los chicos es, nosotros como ciberseguridad somos un servicio más para la organización, ¿sí? Somos, como siempre dicen, un gasto más, y lo hablamos con Euge mucho esto. Nosotros para el SEO, para el SEO, el SEO o el BOAR, somos un gasto, somos una pérdida de plata, pero todo lo contrario, no somos una pérdida de plata. Cuando viene la parte práctica, como bien dice Agos, primero hay que conocer el negocio. Hay que conocer los servicios que brindamos, desde un antivirus, un DLP, un XDR, un EDR, una concientización de usuarios, conocer los usuarios, porque los usuarios, como les dije siempre, es el labón más débil y hay que meterles control a los usuarios, porque los usuarios usan computadoras y si una computadora no tenemos un DLP, no tenemos un XDR, no tenemos una protección de instalación de sistemas y hacemos el famoso Shadow IT, explota todo. Entonces es importante meter la parte proactiva, ¿sí? Adelantarnos a un posible incidente, como bien dice Agos ahí. Entonces, lo que yo en mi estancia en GRC, que también fueron 5 o 6 años, primero iba conociendo los servicios y después me iba adelantando a qué podía pasar. Eso es una parte de mi historia. Hay gente que lo hace distinto, hay gente que va por una gestión de riesgo primero, hay gente que lo ataca de otro lado. Yo lo ataco siempre conocer el servicio, conocer la empresa. Yo entro en una nueva empresa y digo, bueno, contame qué hace la empresa. Contame qué aplicaciones tiene, si tiene aplicaciones warehouse, si tiene desarrollos propios, qué tiene la empresa. Y en base a eso, ahí vamos a ver los distintos riesgos. Hay gente, por ejemplo, no sé Agus, cómo te manejas vos, pero hay gente que va directamente, hace un análisis de riesgo. Va, hace un análisis de riesgo, se fija todos los riesgos posibles, sacan los controles y en base a eso va y mitigan. Hay gente que hace eso y está bien también, no está mal. Cada uno usa su fórmula. A mí me sirve esa. A veces me sirve también la gestión de riesgo, porque es dependiendo también del tipo de empresa. ¿Sí? Me gusta esto Aus. que decís porque Sí. inclusive es un poco lo que tenemos, pero también es un qué se conecta con qué. O sea, a mí también me pasa, yo he trabajado en consultoría un par de años y me decían, no, bueno, ¿me vendés una gestión, un análisis de riesgo? Yo decís, bueno, está. Y la realidad es que si vos no conocés el negocio, el riesgo, o sea, ¿qué hacer el análisis de riesgo en base a qué? O sea, por eso siempre se inicia con lo que probablemente comentó que la semana pasada de contexto de la organización. Ujú. ¿Dónde estamos parados? ¿El riesgo de qué? ¿De qué activos? ¿De qué procesos se voy a analizar? Entonces, para mí es recontra importante conocer el castillo, esto que yo decía, ¿no? Che, muy lindas las torres, pero no sé ni qué estoy cuidando. ¿Qué Ahí priorizo? Camus Rule dice algo importante, perdón, a vos, dice, Sí, muchas veces hay que considerar los tiempos de la empresa, y eso es verdad. Hay empresas que son hiperlentas, pero no porque la empresa quiere, sino porque capaz no está usted, o sea, vamos a hablar claro y conciso, si no hay plata, no se puede hacer mucho tampoco. O sea, hoy en día tenemos los open source, las herramientas open source, pero la realidad es que con las herramientas open source podés manejar algo, podés mover algo, pero no lo vas a poder con el efecto monetario de contratar una consultora, contratar una buena herramienta conocida. Entonces, a veces los tiempos de la empresa van porque no hay dinero o porque no quieren ponerlo. Y eso también pasa. Y también pasa, y también pasa, que me ha pasado, que la empresa no tracciona, porque no quiere traccionar. Entonces ahí tienes que hacer un cambio de mentalidad y el micromanagement con la gente. Entonces, GRC, y perdón que englobe esto, GRC no es tiro políticas, normas y procedimientos. GRC es más que eso todavía, es entender la gestión, entender la estrategia, entender en dónde estamos situados y hacia dónde queremos ir. Entonces, no es Agos hace una política de seguridad de 10 páginas y la leemos y no, es aplicar esa buena política de seguridad y ver cómo la aplicamos y cómo la llevamos a cabo. Es como el plan de respuesta ante incidente, que es mi mundo.
Como les conté la otra vez, el plan de respuesta anti-incidente no es yo hago un plan de respuesta anti-incidente y nos vamos moviendo como ficha de ajedrez. Porque a veces no te mueves como ficha de ajedrez, te tenés que mover de cierta forma que está distinto a lo que está el foco de ahí. Entonces es importante, no es solo escribimos políticas, normas y procedimientos. Vamos un paso más. Y Eh, observando un poco lo que dice Jack, ¿no? Solo el presupuesto fue el incidente. Sí, la realidad es que sí, no te voy a mentir, es lo más común. Por eso estamos hablando de ser proactivos, ¿no? Estamos hablando de open source, justamente. Y también tenemos que hablar de cultura. O sea, también GRC se basa en la cultura, en la comunicación, en la concientización, en que todos sepan lo que tenemos que hacer, en que todos acompañen lo que, como dice Eugenio, el directorio acompaña, ¿no? Digamos, estar todos arriba del barco, justamente para que estemos acompañando el negocio, porque en algún punto GRC, bueno, como decía a mí, no es escribo políticas, viene el auditor, te muestro los papeles, me aplaude y me voy. O te hago un Excel con la gestión de riesgos, te pongo el verde, el amarillo, el rojo, ahora les vamos a contar un poco cómo es. Gestión de riesgo, espectacular. Y por ahí tenés cero backup. Decís, pero gestión de riesgo está bárbara. Entonces, o es no tenés un EDR, o claro, no no, tenés un antivirus. bueno, pero che, tenés la política de seguridad, Pero tenés la política. historia. Ah, listo. Estamos Genial. salvados. Viene el auditor y zafamos, ¿entendés? O peor, Claro. viene el auditor y escondemos, ¿viste? El rack más feo, ¿viste? Lo apagamos un cachito, encontramos la forma de ocultarle al auditor nuestras vulnerabilidades, ¿no? Que son vulnerabilidades al final del día, ¿no? Entonces un poco hoy también vamos a estar hablando de cómo el riesgo se relaciona con las vulnerabilidades y qué pasa con los riesgos. Y sí, a veces sí, pero los riesgos son lo que nos guía Muy al importante. trabajo que tenemos que hacer. O sea, como Blue Team, porque es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Los riesgos nos dicen, alto, riesgo alto acá. Y vos tenés que priorizar eso dentro de tus funciones. No es Ahora, solo una matriz bonita de riesgo. no, es el norte de lo que tenemos que hacer. Che, el riesgo este está alto, ¿qué hago? Nada, no, ¿cómo nada? O sea, deja de hacer lo que estás haciendo porque ahí tenemos un agujero enorme. Entonces, es por ahí. eh, Acá volviendo a la analogía, ¿no? Del castillo, el gobierno es el arquitecto, ¿no? Nos dice cómo construir el castillo, qué estrategia, qué reglas, qué estructura, el organigrama, los roles y funciones. El riesgo es el ingeniero estructural, es el que te dice, bueno, ¿dónde están las debilidades de las murallas? ¿Por dónde vienen los ataques? ¿Quiénes podrían atacarnos? ¿No? Y va construyendo, digamos, diseñando el castillo en base a eso. Y después el cumplimiento es el que se pone la gorra del legislador, el que hace la inspección y te dice, vamos regla y todos, y se va, ¿no? El que hace el cumplimiento y nos permite justamente convivir y aprobar esas inspecciones. Algo, déjame agregar algo a vos que es importante para el mundo Red Team. Ustedes siendo Red Team, si ustedes se ponen de este lado, si ven los riesgos, es una puerta de acceso para ustedes, para siendo pentester. Porque la realidad es que si ustedes se avivan, pueden usar los riesgos como parte de la vulnerabilidad. Es más, a veces las gestiones de riesgo, aunque no lo crean, sale de pentest. ¿Cómo? Realizamos un pentest y vemos una bocha de vulnerabilidades a cubrir, a subsanar, sanar, parchear, como quieran ustedes. Si esas no las cubrimos, o sea, imagínense que tenemos un cross-site scripting, ¿sí? Tenemos un cross-site scripting. Es un riesgo menor, ¿no? Pero vamos a suponer que es un riesgo súper alto, un cross-site scripting. Si ese riesgo no lo mitigamos, pasa el GRC tiene que hacer el seguimiento, de decir, che, ¿qué van a hacer con esto? Y mira, hoy no lo podemos subsanar, hoy no lo podemos revisar, no podemos hacer, cagaste. Porque si tenés un atacante y ve esa vulnerabilidad, o mejor dicho, como estamos hablando acá, ese riesgo, te lo va a comer. Y chau, y fuiste. Entonces es importante para el Red Teamer esto, para que lo entiendan, que a veces la gestión de riesgo ayuda, o mejor dicho, viene también de un pentest. No es que solo viene
del análisis que podemos hacer nosotros siendo GRC, teniendo el skin de GRC. No, a veces también viene de un pentest. Si ustedes hacen un pentest de una empresa y encuentran X cantidad de vulnerabilidades, esas vulnerabilidades pasan a ser riesgo y esas vulnerabilidades las tiene que manejar un GRC. Porque el GRC va a ser el que maneje la batuta de hacer el seguimiento, de preguntar cómo vienen, de controlar la evidencia, de ver todo. No es solo hacemos políticas, normas y procedimientos escritos y nos aburrimos. Viene de esto también. Inclusive te viene la vulnerabilidad o peor el pentest, ¿no? Y no siempre hay un parche. O sea, y la realidad es que vos como GRC también tenés que tomar la vulnerabilidad, la debilidad como viene. Y si no es un parche y vos no tenés la capacidad técnica o haces una configuración para mejorarlo, puede que siga existiendo ese riesgo, entonces tenés que ver de qué otra forma lo trabajás. Hasta llegar al punto de decir, che, lo acepto. Y aceptás el riesgo, pues ya no hay nada que vos puedas hacer o el negocio no te quiere acompañar con la guita para poder afrontar esa vulnerabilidad. Pero sin dudas, para GRC, todo lo que es Red Team, Pentest, etcétera, es un recontra asset. Es más, muchas veces ese Red Team es el que después también te valida que lo que vos hiciste para remediarlo es suficiente. Y te hace una prueba del doble de jodida para ver si vos realmente arreglaste lo que te marcó la primera vez que estaba mal. Y si vos no lo arreglaste, encima te gastaste una prueba, ¿no? Porque esa es otra. Sos un banana que Y, no mandaste la prueba antes de que esté arreglado. perdón, y peor, plata. Perdés plata. Y para la empresa perder, no es que perdés plata, ponés plata en un lugar que capaz la podrías poner en otro lado por no haber parcheado esa vulnerabilidad. Entonces ahí Totalmente. es como dice Agos, también hay que ver qué onda. O sea, el GRC lleva un rol muy importante dentro de la organización. Yo, cuando empecé en control y cumplimiento, el viejo GRC, para mí era el que hacía las normas, política y procedimiento y hacía controles. Pero cuando fue evolucionando, ahí te vas dando cuenta que tiene un rol más estratégico. Y es un rol muy importante dentro de la organización. Ahí Arce me dice, ¿puedo hacer un pentest en una red local dentro de mi trabajo, ya que mi lugar de trabajo está descentralizado? He pensado hacer, pero no quiero, no, no te lo recomiendo. Y como Depende. dice Yo Euge, te diría NDA, depende. sí, como Depende. dice Euge, un NDA. Yo Pará, no te lo recomiendo que te mandes a pará, hacerlo. yo le voy a decir un depende. Depende de sus funciones. Si sus funciones son, o sea, si a vos te contrataron y en tu contrato o en el momento de contratación o tu cargo dice que vos tenés que hacer eso, sí, no, no lo hagas. Sí. No lo hagas, pues más quedar remachado. Yo más, claro, o sea, si obviamente, si tu rol es de red Claro, teamer, de pentester, hacelo. Preguntá, no te mandes. Pero si no es de red teamer, y no lo hagas. mirá Porque la te puedes política. meter en un problema. Acá, mirá la política de seguridad, a ver qué dice. Mirá la política de seguridad, a ver qué dice. Para vos te reís, pero muchas políticas de seguridad no aclaran eso. Claro, No puedes hacer sí, escaneo de puertos, que no puedes hacer, no te lo aclaran. no puede hacer nada. Todo lo que no Mi está área de prohibido está trabajo, el permitido. ingenieros en telecomunicaciones, soy un ingeniero en computación inteligente. Difícil. Eh, pero por lo mismo no he tocado la red. Yo soy del área de red de GPU y no me dejan hacer test de red. ¿Ves? Ahí está. DFOI System. Eh, un ejemplo. Es de helpdesk y no lo dejan tocar porque está segregado. Arceo, si te querés mandar, mandate. Yo no me hago responsable de lo que salga de esta charla sobre las acciones que quieras tomar. Nada, consejo de amigo. Y como dice Euge, un NDA para todo, para toda esta Mastercard, para todo hay un NDA también, para cualquier acción. Bueno, ¿querés comentar esto, Agos? Sí, pensar un poco en el GRC proactivo, qué ventaja nos da, ¿no? Porque si no, para eso quédate con el papelito y cuando venga el auditor lo mostrás y listo. Y la realidad es que te da un montón de ventajas y me agarro la primera, que es la más difícil de defender, gestionar la seguridad de la información. Y vos decís, pero ¿cómo la vas a gestionar si sos GRC? La gestiono yo.
¿qué hago Blue Team? ¿Qué hago ciberseguridad? ¿Qué hago? Y la realidad es que lo que es GRC, Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, particularmente gobierno, es también el que te marca la estrategia. Es el que te dice anda por acá o anda por allá. Es el que te dice qué mejor, qué framework tenés que usar, qué buenas prácticas tenés que usar. Entonces, los riesgos también te marcan cómo gestionar la seguridad. Esto que decíamos recién, che, qué bajón ver el tema del análisis de riesgos, qué bajón. Sí, pero ahí es donde está el rojo. Está ahí el agujero, entonces ahí tenés un problema. Ya lo detectaste, andá y solucionarlo. Entonces, gestionás de esa manera. Bueno, proteger los activos y procesos críticos, lo que decíamos al principio, entender qué tenemos y qué es lo más crítico, porque es ahí donde tenemos que poner el foco. Lo mismo mitigar riesgos y prevenir incidentes. Si vos te adelantás, lo que podés hacer es, trabajando en la gestión de riesgos, y esto entiendo de mí que a vos te recontra interesa en tu cargo actual, prevenir los incidentes. O sea, che, si yo trabajé aquello, bajo la probabilidad de que ocurra el fuego, ¿no? El incidente, que ya Sí. ahí está también la papa. O sea, poder pensar en la gestión del riesgo te lleva a trabajar y prevenir el incidente. Si el incidente Ahí, te tiene que suceder, te perdón, vamos a hacer perdón, mal. claro, ahí sirve mucho el tema de análisis de riesgo, puntualmente. Vos más allá de que veas qué onda el panorama de la organización, y si querés puedes hacerlo, o sea, pueden hacer si quieren lo que yo digo o lo que dice Agos, porque la verdad es que los dos panoramas son dos visiones distintas de GRC. Uno puede empezar por una gestión de riesgo y el otro puede empezar viendo lo que hay para entender cómo funciona el negocio. Es muy importante para prevenir incidentes estar preparados, pero del lado estratégico, ¿sí? Del lado de tener un plan de respuesta ante incidente, tener playbooks, que es importante, porque esto como dice Agos, voy a hacer la misma, la referencia a Agos fue fantástica. Esto es como Bob Esponja que está en fondo de bikini prendiéndose fuego y está dando, girando en el círculo. Si vos estás girando en el círculo constantemente, no vas a hacer nada, pero si vos tenés un plan de respuesta ante incidente que te dice qué tenés que hacer y lo entrenás, porque esto, Agos, me parece súper importante que lo hablemos, no es solo publico la política o publico el plan de respuesta ante incidente y al año que viene hago la republicación o la firma. Vos lo tenés que poner a prueba. Yo este año puse a prueba el plan de respuesta ante incidente de mi empresa. Literalmente, lo puse a prueba. Y no funcionó como quería, entonces tuve que hacer cambios de nuevo. Y va a empezar a funcionar. Pero eso es lo que tienen que entender, que no es solo publico y listo, sino también tenés que ponerlo a prueba, como la política, como normas y como procedimientos. Sí, eso es importante que lo entiendan. Entonces, de esa forma, más allá de que hagamos la gestión de riesgos, un análisis de riesgo, un Excel hermoso, divino, con una matriz divina, con todos los colorcitos, alto, medio y bajo, riesgo crítico. Si vos no lo pones a prueba, la política, la norma o el procedimiento, no sirve de nada. No sirve de nada. Porque al fin y al cabo estás publicando algo que no lo leen. Esto es como aprender matemáticas. Si vos aprendes de memoria matemática las tablas, sí te las vas a saber, pero si no sabes cómo hacer el ejercicio, no lo vas a poder resolver. Entonces ahí está también la papa, como dice Agos. Es ponerlo en presente ese ejercicio, ejercicio de Red Team, ejercicio de Blue Team, ejercicio de Pentest, ejercicio de respuesta ante incidente. Si nosotros no ponemos esos tipos de ejercicios, es lo mismo que nada, chicos. Es lo mismo que publico, hago y ya está. Y se terminó. No, inclusive tratar de ponerlo a prueba cuando no sea real, ¿no? Porque cuando llega el incidente ya es tarde, ya estamos corriendo como esponja. Y otra cosa que pensaba era esto que decía Euge, ¿no? Tenés un RTO, tenés el objetivo de tiempo de recuperación, lo tenés y lo pusiste a prueba. Che, ¿te fijaste cómo funcionan las cosas? Porque te prometo que cuando lo pongas a prueba lo que escribiste, la mitad lo vas a cambiar. Lo vas a cambiar. Sí. Ahora, el que te lo cambia también es RC. Agarra y se toma el laburo de cambiártelo tranquilito, te dice, che, estamos ok, y lo pones a prueba, no esperes un año si podés, porque la tecnología cambia tan rápido que ya un año es poco. Eh, pero también pensaba, ¿no? En las auditorías, y no es casual que te pidan
las auditorías, que vos tengas un plan de contenido de negocio. O sea, más allá de que el auditor viene y te pide el papel, te lo pide porque sabe que cuando te pase algo lo vas a necesitar. Y cuando lo vayas a necesitar, que sea lo mejor posible. Porque si no, de vuelta, es tarde. Si nos ponemos a arreglar el plan de contenido de negocio cuando estamos en pleno ransomware, y es tarde ya. Ya está. Ya está. A desenchufar la máquina de tu casa. Porque no estamos ahí para arreglar el plan. Así que en ese sentido me parece que está bueno entender que el enfoque proactivo te prepara para lo que se viene, pero también te mitiga lo que podría ser. Y, o sea, realmente te adelantas a lo que vendrá, que es obviamente un incidente, ¿no? Como todos ya sabemos, y todos nos damos la mano todos los días y vamos al trabajo sabiendo que vamos a sufrir uno, no lo sufrimos, festejamos y al día siguiente hacemos lo mismo, ¿no? Te hago una consulta a vos. ¿Pusiste a prueba algún DRP en algún momento en alguna empresa? Puse a ¿Tuviste la prueba suerte? uno, puse a prueba uno, nada Y no salió como funcionó. tenía que salir, o sea, pero nada, Claramente. nada salió como tenía que salir. O sea, vos agarrabas Y una manguera y pará, había la perdón. otra. Y seguramente hicieron vía, y seguramente hicieron gestión de riesgo, hicieron A ver, todo divino, bajaron ay, la palanca y no funcionaba nada. salió el agua por el otro lado. O sea, ¿viste cuando decís, no era así? O peor, no, es que esa tecnología ya no la tenemos. Excelente. Claro. Tercera línea del plan, ¿entendés? O sea, ya no había llegado tan lejos y era recalculando. Sí, sí, sí. Pero te prepara. Y después cuando sufrís un incidente, sufrís también. O sea, y estás en el momento del incidente y haces un cachito de la de Bob Esponja y después agarrás los documentos y arrancás, ¿no? Claro. Y si el documento no te Euge, acompaña, improvisás. Euge, ¿estás para subir para hablar un ratito? ¿Te animás? Charla de cerveza, amigo, ¿eh? Si te animás, te subo y charlamos. Te unimos a la charla. Todo GRC acá estamos. Esta es tu salsa, amigo. Estoy complicado, perdón. Son preguntas muy picantes. Ahí niveles, me lo banco. Soldado cobarde. No, Tiene mentira, una Euge, gravedad. mentira. Mentira, Euge. Voy y vengo. Mentira, Euge. Ya sé que no estás mintiendo, ya sé. Ya sé que no se quiere juntar con nosotros, porque es de otra high category. Es de la high society, es Y bueno, Euge. Ja, me podías bueno, traer un vino o algo, no hay problema. podríamos. Podemos contar historias nuestras también. No, no. Vamos a Pará, el. Sí, voy a decir algo nada más, cortito. Con Agos, no voy a decir nombres de empresa porque no da, pero con Agos nos dimos cuenta hoy que casi compartimos 3 lugares distintos en empresas, sin saberlo. Y teníamos el mismo mensaje de la misma persona. O sea, de alguna forma, casi con Agos, terminamos trabajando juntos y nunca terminamos trabajando juntos. La realidad que yo lo dije y lo puse en LinkedIn, yo me voy de modo y Agos entra en mi puesto de modo. Así que, nada, no vamos a contar ninguna historia porque no podemos, porque nos incendiamos los dos y no nos podemos incendiar todavía. Si fuéramos ISO, capaz sí nos incendiamos, no pasa nada, pero ahora no nos podemos incendiar todavía. algún día Ah, llegaremos. algún Así se día. digo, no Algún día. quemarnos. Bueno, paso a Sí, la pase, siguiente. pase. The next. Uy, perdón. Bueno, acá un poco lo veníamos hablando, ¿no? Definí que querés proteger, identificar tus riesgos, particularmente que puede fallar. O sea, porque está buenísimo pensar en qué tenemos, pero también en qué puede fallar. Por eso también las pruebas, ¿no? O sea, pones a prueba, falla algo, si no lo puedes arreglarlo, andar como riesgo mínimamente, o para estar atento a que pase. Establecer las reglas claras, qué hacemos, cuándo, quién, qué va a hacer qué cosa. Implementar los controles sostenibles, esto que decía Emi al principio, ¿no? O sea, está buenísima la política, está buenísimo los controles, no sé qué cantidad de caracteres tiene la contraseña, buenísimo. Cantidad de veces que las cambias, buenísimo. Pero si el 100% de la organización no está concientizada, no entiende, no sabe, y te va a entrar el phishing igual, aunque tengas 28.000 caracteres en la contraseña y lo rotes cada 3 días. Así el viejo va y hace tiki, fuiste, ¿entendés? Entonces, establece las reglas claras e implementa estos controles sostenibles. Después tenemos empresas, no sé, si vos tuviste la oportunidad,
que te hacen la capacitación larga, que no le prestas atención una vez al año. Decís, no entendí nada, la hiciste Yo vos. doy esa capacitación, eso no es lo peor, es que yo doy esa capacitación larga, Ah, cada 3 meses la doy, nadie a la los nuevos ve, ingresos, es un nadie la montón. ve. Pero boludo, grabala, encima perdés tiempo. No, dura media hora, Pero encima lamentablemente, los nuevos y ingresantes, también, bueno, esa es otra. El que ingresa tiene sí, charla, el que está hace 5 años se olvidó. Ni la se tuvo olvidó. porque no estabas, ¿entendés? Y no le diste una nueva. Entonces te Bueno, pone el nombre del perro en la contraseña. no sé si yo, no te conté, yo el mes pasado me fui a Santa Fe a dar una charla de concientización en el medio del campo, Ah, con vaquitas. ah, Después te voy a mandar el video es una calecita. Yo tengo un video mío, estaba mirando así, de costado, estaba viendo una calecita, que es no es una calecita así, es monstruo, que entran vacas, las ordeñan y salen en un proceso. Es un proceso todo automatizado que anda al 724. 724 anda. Y yo estaba hablando de contraseñas y miraba a las vacas cómo funcionaba eso y pensaba cómo romperlo, porque estoy enfermo de la cabeza. Decía, ¿y eso cómo funcionará? ¿Tendrá un sistema Windows viejo XP? Decía yo por adentro. Y tipo, si tiene un Windows si activo. tiene Windows, ¿qué tendrá? Decía yo. No, no, sí, estoy relimado. No, no. Eso es culpa de Necro, culpa de Oli, culpa de Chispi, culpa de estos malandra que me hacen pensar esto, que los quiero estos pibes. Ahora, ¿qué bola te No, dieron no, a lo de la vaquita? O sea, digo, la no, no. gente te dio pelota. Me dio muchísima pelota. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Lo peor es que pidieron que volvamos de nuevo porque contamos casos que ellos se quedaron con los ojos así abiertos y no entendían, porque esas personas, aunque no lo crean, no salen de la naturaleza. Vos le pones un celular y lo usan 1 hora por día, nada más. Y con toda la furia, ¿eh? Así que es como muy importante. Y otra cosa que quiero decir a vos, perdón que te interrumpa, el primer punto que dice definir qué querés proteger, la joya de la corona. También quiero agregar acá, ojo, con esos servidores perdidos de testing, de desarrollo, que nadie le da bola, que son Windows 2004, 2006, son Windows Server 2008, son 2012, son Windows XP tirados ahí, que nadie le da bola, que se olvidan y los incidentes pasan por esos servidores y no son joya de la corona. Pará, te cuento una anécdota no hace tantos años. Que te pasa una persona, agarra y te dice, che, este servidor, ¿qué onda? Ni idea, che. Dejalo igual, por las dudas. Y lo dejaban. Y lo dejaban ahí, ¿entendés? O Y no le personas dan que, bola. o personas que te dicen, no, ni idea, lo abrí, están corriendo 25 servicios automáticos con un usuario genérico. Y vos decís, dale, en serio. Y está el servidor triste, pobre, solo, viejo, corriendo eso y no lo saben siquiera. Y después si lo bajás, chao, te cae la mitad de la empresa. Y vos decís, ah, era el servidor este viejo que no le da bola. Esa es la otra. Y no son corona, no son joya de la corona, pero pues probablemente tampoco identificaron para qué sirve. Porque esa es la otra. No sé para qué sirve esto, lo dejo por las dudas. Si funciona, no lo cambiamos. Otra. Claro, lo viejo, ¿cómo es? Lo Ay, viejo se me fue, funciona, Juan. lo viejo funciona, Juan. Lo viejo funciona, Juan. Tal cual. Aplicaciones legacy que no le dan bola, o sea, no que no le dan bola, que no la pueden cambiar porque rompe el sistema y lo dejan. Y los incidentes, que esto va de más de mi lado, de respuesta ante incidente, cuando vas al paciente cero, vas desde ahí. Vas de un servidor Windows tirado XP No, viejo. y siempre es una boludez. Ah, era una boludez. Vos tenés Ah, la no. recontraestructura, tenés el presupuesto, las herramientas que están en la más alto en Gartner, la matriz, está todo a todo culo y te entraron por el servidor T perdido, Eh, triste, que eh, no me quiso tocar. es una boludez, vamos por un café, falta decir, ¿no? No, vamos a un cafecito. ¿Estás con café? Pues, ¿un cafecito? ¿Vamos un ¿Estás con un cafecito? café? Y después algo que No decía, hables así de tu amigo, ¿eh? oh, por favor, algo que decía que no, la red OT, otro tema aparte. O sea, yo lamento que no tengas otra clase
para poder hablar de lo que es ciberseguridad La OT. red OT. Ahí está, mira. Ya Porque tenés una nueva cláusula, Euge. La red OT. realmente, o sea, lo que es ciberseguridad OT es impresionante lo que hay para trabajar. Desde en ciberseguridad, es impresionante lo que hay para Bueno, aprender. yo cuando fui a un tambo, que fui ahí a dar una clase, ay, me va a agarrar carraspera, ahora tenés que hablar vos al toque. Vi un montonazo de máquinas con Windows y no sabía qué era. Nadie sabía nada. Me agarró. Se toma Ahí la está. cervecita, ¿viste? Me Sí. agarró, sí, Me nos agarró un agarró acá toque. el malestar. Pero nadie sabía qué era. Entonces era como un. ¿Qué es esto? No sé. ¿Y cómo funciona? No sé. Nadie sabía nada. Pero funciona. Pero funciona. Lo viejo funciona, Juan. Lo viejo funciona, Juan. Y bueno, lo otro que decíamos, ¿no? La diapositiva anterior, que la pasó pues se está muriendo, el tema de medir, auditar y mejorar. O sea, el auditor no sea esta nube negra que tenés arriba y te persigue por todos lados y que te viene a hacer preguntas mala leche, sino que efectivamente medite, o sea, tenés que pedirse indicadores, métricas, lo que a vos te sirva para poder después también superar la auditoría y poder mejorar. Digo, mantener viva la ciberseguridad, mantener vivo el GRC, mantener vivo y que no sea esta triste planilla, esta planilla vieja que alguna vez se cargó, sino medí, audita y mejorar. Ahora sí, a mí puedes pasar de diapositivas, te recuperaste. Ahí está. Entre que no podía respirar. Me agarró la garrotera, iba a decir. Fíjate como un chavo así. Eh, bueno, mundo gobierno. Mundo Sencillo, gobierno, básico y a simple. ver, igualmente sin ir tan lejos, la NIST la incluyó hace 3 años. Sí. O sea, no es Es tanto más, viejo conocido. yo trabajé en una empresa que tenía el gobierno por fuera de ciberseguridad. Fue la primera vez que lo vi. Era El como gobierno un de Haití, área. Sí, gobierno de Haití. porque en la vieja época lo que es COVID o COSO, que son dos frameworks diferentes que uno de ellos les traje COVID-5, hoy, por la verdad, no el COVID. COVID-5, sí, 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 el framework hablaba de lo que era el gobierno de Haití. Y acordate que en la seguridad informática, para la vieja escuela, era el cuchitril abajo de la escalera que pertenecía a Sí, Haití. Entonces, digo, me parece que ciberseguridad también como que sufrió un refresh muy grande. Seguridad informática bajo Cuchitril, pasamos a gobierno, riesgo y cumplimiento en ciberseguridad, o sea, gigantesco. Y bueno, gobierno en algún punto es donde se toman las decisiones. Se da la responsabilidad, se supervisa la ciberseguridad en toda la organización y es como este paraguas que te dice a dónde tenés que ir, quién, cuándo y cómo, ¿no? A la izquierda decía, ¿no? Bueno, la política de seguridad es gobierno. Las roles y responsabilidades que son tan importantes en ciberseguridad, desde la clásica ABM usuarios, permisos, grupos, etcétera, roles y responsabilidades y funciones, lo mismo, estrategias y objetivos, a dónde vamos, a qué, para qué hago lo que hago. Después del comité, no hay muchas empresas que tengan un comité interno de ciberseguridad. Sí hay algunos sectores en este último tiempo, sectores, entiéndase, energía, alimentos, más tirando para OT sería hoy en día esos público. tipos de comités. Sí. Bueno, esos comités en las empresas no son tan normales, pero sí hay sectores que se están organizando. Bueno, el bancario está recontra regularizado, recontra organizado, pero el resto de los sectores se están organizando, ¿no? Y después hay empresas que internamente empiezan a tener este comité interno de ciberseguridad, y ahí es donde vos te quieres pedir la guita. Te vas a contar todo lo que te pasa, ¿no? Venís con indicadores de alto nivel, resumen ejecutivo, ta. Y ahí es donde decís, che, mira, es un buen momento para poner un seguro de ciberseguridad. ¿Y para qué es el seguro de ciberseguridad? Ahí empezamos con dolores de cabeza Incident Response. ¿Empiezo a hablar Ah, yo o hablas vos? bueno, es tercerizar un riesgo al final. Sí. Bueno, mira, te voy a contar una historia. Va, varias historias tengo. Cuando estaba en Incident Response, muchas empresas, a veces corregime ahí, Aus, porque no me acuerdo, PCI pedía
coso, seguro de No, incidentes. no pedía No, seguro. pero no hay ningún framework que lo pida o lo obligue, ¿no? Sí hay legislaciones. Por Ah, ejemplo, en la bueno, eso está legislación bien. de Yo no Estados la sé. Unidos sí, pero que te pidan un seguro, no. Ahora, que te digan que es una buena práctica. Lo que pasa es que cuando salieron los seguros de ciberseguridad, estaba calculado de forma tal que te convenía sufrir un incidente. Más caro eso que el incidente, y ahora se empezó a mejorar un poco. Pero bueno, contanos la anécdota. Perdón. Yo trabajaba bueno, en Incident Response, ya lo saben muchos. eh, y el 80% de las empresas tenían el riesgo, perdón, el seguro de incidente, o sea, seguro de ciberseguridad, no sé cómo quieren llamarlo, pero básicamente es como un seguro de un auto. Cuando vos chocás, el seguro lo paga, bueno, acá paga la empresa aseguradora el incidente. Entonces, cuando las empresas que son grandes, imaginemos, no sé si lo tienen, voy a dar nombres, Mercado Libre, YPF, ¿qué otras empresas hago? PepsiCo, Coca-Cola, todas las empresas de consumo masivo deben tener seguramente un seguro de incidente o ciberseguridad. Y es importante. Y lo que pasa ahí es que tienen varias cláusulas, y una de esas cláusulas es cuando sucede el incidente, ahí pueden pagar el seguro. Pero hay cláusula de que, por ejemplo, si es un ransomware y te comió el parque informático tanto por ciento, ahí tiene que pagar el seguro tanta cantidad de plata. Bueno, ahora hay unas que te dicen, sufras lo que sufras, a partir de las 10 o 15 horas de indisponibilidad te pago. Pero no te cubro criptoactivos. Ahí está. Hijo de o sea, todos te cobran el ransomware con criptoactivos, ¿entendés? O sea, para eso, ¿para qué te pagó el seguro? Pensando en ransomware, ¿no? Pero bueno, Sí, sí. sí, digamos, en el comité es donde se toma esa decisión o se va a vender la idea, si se quiere, de yo necesito esto, tengo estos riesgos, esto no lo puedo mitigar, no me das la plata para esto, o necesito un seguro, etcétera. Y bueno, después lo que es supervisión y métricas, ¿no? ¿Cómo estamos? Che, ¿cómo estamos? ¿Cómo venimos? El gobierno es quien te va y pregunta cómo venimos, ¿no? ¿Para qué Sí. sirve? Bueno, alinear la seguridad con el negocio, porque esto que vos decías al principio a mí me duele todavía. Somos un gasto, hasta que pasa algo, ¿no? Y cuando Y pasa cuando algo, pasa ahí, y si no te es lo peor. pasa, che, baja el presupuesto. Che, o si te Sí. pasa, che, ¿para qué te pago tanto? Pero nunca hay una respuesta que sea correcta. La realidad es que sí tenemos que alinearnos con el negocio. Yo siempre cuento la misma anécdota, ¿no? Una de mis primeras experiencias en ciberseguridad, lo que te enseñan en la facultad, y bloquea todo. Sí. Y bloquea. ¿Para qué tenés el Facebook permitido en la empresa? O el YouTube, o el Discord, ¿no? Sin ir más lejos. Bloquea todo, si no es corporativo. Y cuando vos entras a una empresa, no puedes bloquear todo, ¿entendés? Porque la cultura, que era lo que yo nombraba al principio, es otra cosa. Vos te tenés que alinear al negocio. Podés aportar cambios, por supuesto, pero no podés llegar y bloquear todo. Así que un poco alinearse a la seguridad del negocio es el laburo que hace GRC. Y bueno, también priorizar las inversiones y recursos, donde ponemos la guita, cómo venimos, facilitar el cumplimiento y responder con rapidez ante incidentes, porque gobierno también responde a incidentes. Sí. Y Y las además, métricas. no, Es muy y importante las además métricas, te los KPI. colabora, porque cuando vos estás sufriendo un incidente, Emi, vos no me dejas mentir, vos estás metido en el problema, no tenés tiempo de, ay, ¿cómo lo comunicamos al borde de mí? Sí. Y yo qué sé, Tenés que comunicar bueno, y tenés que problema salir, ¿eh? tuyo, ¿entendés? Mira, yo digo, vos levantás la cabeza, le das el problema y seguís laburando. ¿Sí, correcto? Bueno, GRC te aporta la comunicación, te aporta el plan que vos armaste, a veces te cebo un mate también, digamos, no vamos a mentir, y vos que estás en pleno Y incidente, hacer el psicólogo a los ISOs, desde ya, que lo expliqué en una clase. la mano ¿Sí? derecha del CISO, ¿sabes qué? También tenés que estar ahí aguantando los trapos, ¿eh?
Así que bueno, eso es un poco lo que traíamos para conversar con ustedes sobre gobierno de ciberseguridad. Si querés pasar. Y algo, perdón, a vos, una Sí. cosita, los KPI es muy importante, la presentación de los KPI a los altos mandos, el go- algo, esperen, que tengo algo en la cabeza, algo muy importante es la habilidad blanda que tiene que tener un GRC es esto, la labia. Pues si vos tenés buena labia, podés llegar a cualquier lugar. De nuevo, es estrategia esto, es estar en la estrategia. ¿Te acordás cuando decían a vos, armar la estrategia de GRC? Bueno, es la parte de la Al estrategia del final del día gobierno es esto. eso. O sea, al final del día, también, a ver, le damos las herramientas al CISO. RC le da las herramientas al CISO para que brille en sus momentos de presentaciones, de también que tome decisiones. O sea, sí, hay que saber vender los números al CISO tal cual, eh, pero también depende, pues, depende del CISO, ¿no? Pero hay CISOs, Son mala, ¿eh? Son mala, ¿eh? Te gusta ser mala, ¿eh? hay, Es un chiste nuestro interno, no lo podemos o decir sea, porque nos quemamos, hay chicos. CISOs que le podés, que le tenés que vender el número, y hay CISOs Y hay otros que te lo venden solo. que ni te piden los números. O sea, veo como que te las van dibujando en el momento y ellos te venden a vos los números, y vos sabés que está O, mal. perdón, van escondiendo la basura bajo la alfombra también. Eso yo Vamos a no, pasar diapositiva porque no si vendo no, nos nunca. vamos a quemar. Pasa palabra. Bueno, ¿cuál es la idea, no? Hacia dónde, marcar hacia dónde va la organización en lo que hace a ciberseguridad. Si se hace mal, tomar decisiones eficientes sobre los riesgos y si se hace bien, coordinarse efectivamente las actividades, ¿sí? Y procesos. Y siempre basándonos en marcos y estándares de ciberseguridad, ¿no? Entiendo que acá con EUFE vieron la ISO. Bueno, la ISO es uno de los estándares, que vos lo podés tomar para justamente certificarte, ¿no? Como el sellito, o puede ser una buena práctica. ¿Qué te permite gobierno de ciberseguridad? Te permite invertir en la gestión de riesgos, te permite desarrollar la cultura de ciberseguridad en la organización, el plan de continuidad, el plan de comunicación, el plan de concientización, el plan de capacitación, también nace de gobierno, nace de también los riesgos. Si vos sabés que tenés una alta probabilidad de un alto impacto de que un phishing que aplique cualquier persona de tu organización impacte a la empresa, tenés que desarrollar un plan para que justamente eso no suceda. Por eso antes hablábamos de la capacitación constante y sostenible en el tiempo. Después también gobierno tiene que comunicar efectivamente, pero también lidiar con la complejidad e incertidumbre. La realidad es que en algún punto GRC también está trabajando todo el tiempo en ¿qué hago con esto? ¿No? Y esto es una pregunta que nosotros nos hacemos, no sé, con cualquier tipo de tecnología disruptiva. Cuando te llega a gobierno, el CISO ya pretende que vos tengas el plan. Que llegó la IA, pumba, dame un plan. La realidad es que es tan compleja y no sabes a veces para dónde ir, que necesitas un poco de estas cuestiones blandas, ¿no? Esto que decía Emi de habilidades blandas que te permitan cope con esa complejidad e incertidumbre. ¿Qué hacemos? Sí, pasó. Sí, nada, les traje acá unos frameworks de seguridad. La ISO ya la vieron, pero bueno, les traje otras, ¿no? Mitre Attack es, me imagino que con Emi lo vieron, tácticas y técnicas de ataque real. Lo importante de Mitre Attack es que específicamente se relacione con la organización en la que ustedes están, con el sector en el que ustedes están, si no, las tácticas y técnicas en general no sirven. Lo que es OWASP, que es particularmente para aplicaciones web, PCI, que lo nombramos con EMI porque es seguridad en pagos con tarjetas, PCI DSS, COVID, que también lo nombramos antes, gobernanza de IT, SysControl. Para mí los SysControl están muy buenos, pero tienen que ser acompañados por algún otro framework. Y sí tenés que tener sí o sí conocimiento de lo que hace a qué activos tenés, porque si no el SIS no tenés forma de aplicarlo. Y después, bueno, el clásico NIST, que también es otro framework de seguridad. Estos frameworks lo que nos dice es justamente hacia dónde podemos ir.
¿no? O sea, gobierno toma todos estos frameworks, si no estás obligado, o podría pasarte con PCI, si no estás obligado puede ser una buena práctica y tiene que ser el norte a donde vos vas. Para todo, ¿eh? O sea, operaciones, si haces pentes, para lo que vos hagas, puede ser tu norte. Hacemos. Hay PCI, hay tres tipos de PCI igual, están los dos el DCS AGOS. Ah, Eh, Hay uno que es de tarjeta, hay uno nuevo que es de QR, porque ahora está el pago QR, y creo que hay uno de NFC también, que es, o sea, PCI se basa en la seguridad de pagos de moneda electrónica, ¿sí? Tarjeta, NFC, QR, y hay otros tipos de PCI también, no me acuerdo cuáles, pero hay como un gran abanico de PCI que tiene otros tipos de jurisdicciones dentro del pago electrónico. Y otra cosa que quiero agregar, como dijo Avo, SysControl está muy bueno, tiene que ir acompañado, yo lo acompañaba de un ISO 27002, en este caso, pero SysControl lo puede usar los Red Teamers para saber qué tipo de configuraciones tienen los sistemas operativos si están mal aplicados. Ojo, eso es otro tip para ustedes. No solamente lo usen como buena práctica de framework, también úsenlo para saber qué cosas están fallando en la configuración y no están bien puestas. ¿Sí? Eso es importante. Pero acá les traía un poco lo que habían hablado, bueno, de ISO, lo que es NIST, que como comentamos, Emi, hace poquito que incluyeron la parte de gobierno. Y después el COVID-5, que es esto que yo te decía que existía el gobierno de Haití, que después COVID agregó el de ciberseguridad. Pues oportunidades aquí tengo, y justamente es el gobierno de Haití y ciberseguridad. Así que nada, era como para que se lleven. Gestión de riesgos. ¿Qué embole la gestión de riesgos? La burocracia de la gestión de riesgos. Sí. O sea, no te voy a mentir, es un proceso que el que está todo el día operando en ciberseguridad es un embole. Es un embole porque aparte siempre te lo traen que no se entiende nada, ¿viste? La persona que hace gestión de riesgos no necesariamente sabe tecnología, entonces te viene con el manualcito o te trae, eh, en la ISO tiene una ISO 27005, no sé si Euge la nombró, pero que abajo te trae una serie de grandes ejemplos de vulnerabilidades y amenazas genéricas, como que te diga que se corte la luz, es completa, o sea, y ¿Qué te dice pasa? que O no corte de luz. Entonces te vienen si ¿viste? el, data- con ese matriz y vos que estás en operaciones y eso, pero no si entiendo. el data center tiene matafuegos clase C Claro, para ahí elementos está. electrónicos, Y o si no, tiene riesgo. dispersores, claro, Si tiene dispersores, lloro, pero viene y te trae ¿viste el Excel de los riesgos? Y no tiene sí. nada que ver con lo que estamos trabajando, ¿entendés? Si vos querés empaparlo con la realidad, el de riesgo te dice no. Y te viene con bueno, la realidad es que el proceso de riesgos, bien hecho, nos marcan los agujeros. Esto como decías, las vulnerabilidades no es lo mismo que riesgos. O sea, yo acá digo, che, no es lo mismo. Porque el riesgo va a depender de la explotabilidad. Vos podés tener una vulnerabilidad crítica, crítica. Pero si la explotabilidad es baja, el riesgo es bajo. La vulnerabilidad es igual de crítica. Si te la agarran, te destruyen. Pero el riesgo es bajo. Porque está, bueno, como decíamos, ¿no? Sin internet, en la caja de seguridad, no accede nadie. Bueno, la probabilidad de explotabilidad es baja. O de explotación es baja. Entonces, la realidad es que la gestión de riesgo nos da eso. Nos dice, tenés esta vulnerabilidad crítica, pero la probabilidad es baja. Riesgo medio. Ahora, tenés esta vulnerabilidad alta y la probabilidad es altísima, míralo acá. Y te dice, Emi, mira acá, armá un plan porque esto se prende fuego. Y vos estás con un montón de cosas, probablemente, tenés que armar un plan y seguir el plan. Y ese plan te va a ayudar, porque a medida que vos vas armando ese plan de mitigación, vas a encontrar un montón de cosas que te recontra sirven para tu trabajo el día a día. Nadie conoce mejor que vos ese trabajo. Así que para mí un poco la gestión del riesgo es eso. O sea, te permite justamente incorporar controles y medidas para mejorar tu seguridad.
Así que Sí, y eso es muy importante, ahí sumando lo que dice Agos, es no hacerla aburrida la gestión de riesgo. Porque si no, si la hacemos aburrida es, uy, qué paja, hermano, hacer una gestión de riesgo, ver esto, ver lo otro, te aburrís, la pasás mal. Más allá que tienen que estar esos riesgos, pero está bueno, y esto es lo que a mí me encanta de Agos, que como yo hice en mi momento mi salto de lo no técnico a lo técnico, Agos hizo lo mismo. Agos saltó del mundo GRC al mundo técnico de cierta forma. Y lo que te da de valor agregado eso es que sabes técnicamente cómo puedes subsanar esos riesgos asociados y vos sabés qué aplicar para que anden. Entonces ahí es donde funciona la verdad de la milanesa. Si vos tenés la parte técnica, vas a saber cómo pararte hacia ese riesgo y cómo explicarlo y cómo decir, che, la pelota tiene que hacer esto, no tiene que hacer esto así. Entonces, si vos lo explicás de cierta forma y con ese rasgo técnico, le da un valor súper agregado y ayuda un montón a eso. también ahí tomo lo que decía Euge, ¿no? Bien hecho es un golazo. A mí me ha pasado, Euge, de llegar, o sea, de estar en operaciones y que vengan y te dicen, contame, contame qué riesgos tenés. No, no. Aparte que yo voy a contarte los riesgos que yo tengo, que no los puedo solucionar porque no me da el tiempo, porque vos lo anotes y me persigues. O sea, el trabajo realmente tiene que estar bien hecho. Un poco acá a la izquierda les traía este diagrama que para mí, más allá del esquema, que sé que es bastante pedorro, pero fíjense cómo es tan claro cómo, a ver, si arrancamos por activos, ¿no? Vemos que las amenazas explotan las vulnerabilidades, ¿sí? Esto que vemos arriba, las amenazas explotan las vulnerabilidades que afectan a los activos, perfecto. ¿El activo qué pasa? Sufre, ¿sí? Algún impacto sobre disponibilidad, integridad o confidencialidad. Ese impacto incrementa el riesgo, ¿sí? Ahora, el impacto también genera una necesidad de seguridad. ¿Qué pasó? ¿Qué podríamos haber hecho mejor? Hay que cambiarlo, necesidad de seguridad. Y a la vez lo mejorás con las contramedidas o controles o todo aquello que vos hagas para evitar que te vuelva a pasar. Esas contramedidas disminuyen el riesgo. Por otro lado, las contramedidas disminuyen la amenaza. Entonces hay menos amenazas que explotan la vulnerabilidad, que afectan a los activos. Y se vuelve, ¿no?, un círculo vicioso, donde al final del día lo central es la gestión del riesgo. Terminás parando en la gestión del riesgo y terminás justamente reduciendo las amenazas, reduciendo la explotabilidad de la vulnerabilidad, evitando que los activos se vean afectados, nadie sufre y continúas, ¿sí? Sí, Como excelente. dice acá Camuruls, constantemente la mejora continua, ¿no? Digamos, no es una sola vez. Mejor explicado imposible. Nunca había visto una explicación así. Me dieron la mejor explicación de riesgo. Acaban de tener la mejor explicación de riesgo, grábenla, porque ni yo sabía esa explicación, ¿eh? ¿Cómo que Para mí no? era más. No, no la entendía así. Yo la entendía más de IVA de explotar vulnerabilidades, tener amenazas, pero así explicado como este gráfico está espectacular. Es que es un ciclo, Sí, pero a la no lo vez sabía yo. nunca se termina, salvo que, como siempre digo, desconectes el activo. Es como el PDCA, el plan do check pero en versión riesgo acá. Versión riesgos. ¿Y qué Y pasa más si se sofisticado termina? todavía. No, esto hasta les puedo dar un ejemplo muy sencillo, pero digo ahora, ¿qué pasa si se materializa? Entrás vos, Emi. Porque cuando el Sí, riesgo se materializa, sucede el entra en incidente. incident response. Sí, Y por ahí ni lo viste el riesgo. El riesgo estaba, no estaba en el Excel. Pero te entró igual. Y entró ahí igual. Es entramos verdad. a laburar. Y a veces, y algo que quiero agregar de lo que, la magnífica cosa que yo hago, que yo no puedo agregar más nada de esto, pero a veces los riesgos que nosotros decimos, uy, este riesgo lo encontramos, pero hay riesgos que no los detectan porque hay aplicaciones que no las revisan. Y ahí empiezan los problemas también. De aplicaciones, como le dije, legacy, súper viejas, que no las ven y no les revisan. El famoso joya de la corona, como le dije recién, no solamente miremos joya de la corona, sino también miremos los servidores perdidos. No vimos eso, encontramos un riesgo y chau, y se terminó la Explota la historia. vulnerabilidad que afecta al activo, que sufre. Ahí está. Que sufre el impacto, que generan necesidad de Eh, seguridad, que
Satisfecha contramedida, reducen la amenaza, pero incidente. Iguales. Tal cual. La realidad es que antes que ustedes, si ustedes no gestionan el riesgo, ustedes, no importa a lo que se dediquen, si ustedes no gestionan el riesgo, el incidente es mucho más probable. ¿Sí? Voy a recapitular. Es mayor la probabilidad de un incidente si no estás gestionando tus riesgos. Si vos gestionas tus riesgos, hay una menor probabilidad de incidentes. ¿Te puede entrar igual? Sí, pero hay una menor probabilidad, porque vos ya encontraste tus agujeros, ya analizaste la amenaza, la probabilidad de ocurrencia, ya te sentaste a analizarlo y ya sabés qué hacer con eso. Como dice Denis, si vos no te sentás a ver el activo, la configuración, vos lo básico, la configuración, si está o no atrás del firewall, si está en la DMZ, si no te sentás a analizarlo, no vas a saber el día de mañana cómo justamente accionar para que encima no se ¿Cómo propague. funciona? Claro, ¿cómo funciona? Porque si vos entendés que está sostenido, que está en una DMZ, detrás del firewall, con esta VLAN, que no tiene activos asociados, que no se conecta, perfecto, vos conocés el activo. ¿Te lo afectan el activo? ¿Te lo infectan? ¿Cortás la Y chau. sección, cortás la red? No propaga. Te lo hicieron posta. Ojalá tengas un backup de configuración, que es una de las pocas adquisiciones nuevas del aviso, el backup de configuración. Compras una nueva cajita, le pones el backup y todo sigue funcionando. Pero si no conoces el activo y no gestionaste su riesgo, no vas a saber qué hacer. Fuiste. ¿Sí? Estás ahí Así viendo es. qué hacer. Así es. Un Mejor poco explicado imposible. algunas conclusiones, ¿no? De lo que son los riesgos de ciberseguridad antes de pasar a lo que sigue. La vulnerabilidad no es lo mismo que el riesgo, que es un poco lo que les decía recién. Puedes tener una vulnerabilidad crítica, pero si la probabilidad de explotación o de explotabilidad es baja, no digo que te quedes tranquilo, pero veas cuando el riesgo es alto. ¿Sí? No es lo mismo vulnerabilidad que riesgo. Ahora, como Red Team, es clave tu trabajo. Vos me vas a estar marcando dónde tengo yo la vulnerabilidad. Después yo miro cuán importante es para mí, entendiendo la probabilidad, y voy o no a hacer algo al respecto. Puede pasar, no sé si les ha pasado a ustedes, que vienen con una vulnerabilidad recontra crítica y el cliente ni le da pelota. O no le da pelota por negligencia, o no le da pelota porque realmente la probabilidad de que le afecte es muy baja. Entonces nos quedamos tranquilos. Después, priorizar la explotabilidad real y la exposición, ¿no? Pensemos si está expuesto a Internet, si tenemos credenciales, si tienen cuentas privilegiadas, si tienen usuarios genéricos, si tienen, eso hay que ir pensándolo, el tema, la configuración de las contraseñas, ¿no? Según el tipo de ataque y de activo, lo que tenemos que priorizar. La gestión de riesgos, sí o sí, tenés que tener una buena capacidad de comunicación, ¿sí? Tenés que traducir lo que encuentres técnicamente, pensarlo en términos de negocio y encima evaluar y comunicar las decisiones que se hayan tomado. Por otro lado, sí Perdona vos, sí, ahí quiero agregar algo, perdón. Yo hace 2 clases atrás, o 3, hablé ¿cómo es? De cada rol de una persona que trabaja en ciberseguridad. Desde el CISO, desde el Red Team, Blue Team, Forense, GRC, Threat Intelligence, y hablé de este punto así, tal cual. El CISO tiene que traducir del lenguaje técnico al lenguaje monetario, al lenguaje humano. Es importantísimo eso, porque si no sabe hacer ese cambio de lenguaje, está al horno. Perdonaos. no todos los ISOs lo saben hacer, pero sí es una feature muy importante. Sin embargo, su equipo también lo tiene que poder hacer. Porque si no, todo recae en el CISO, ¿no? O sea, todos lo hablamos chino mandarín y el tipo de la mina va y traduce como puede. Entonces, uno también tiene que poder acercarle esas herramientas, ¿sí? Al CISO, quien después tendrá que defenderlo, ¿no? Pero también lo que es ciberriesgos también tiene que llevar eso técnico a algo palpable. Y por último, sí quería traer, bueno, el tema de los controles compensatorios,
que no siempre se pueden automáticamente remediar las vulnerabilidades, automáticamente mitigar el riesgo. A veces tenemos que aceptar, es detectar y segmentar. No siempre se puede parchear, no siempre el parche es estable, no siempre nuestra tecnología acompaña, y a veces es monitorear, El famoso cerrar la canilla. y no siempre se puede. A veces es monitorear, ponerle un pin en el 100, sabiendo que está medio pelo eso, y segmentarlo, ¿no? Mitigarlo de alguna forma que no sea el propio activo, para compensar ese riesgo, ¿no? Y después un poco lo que pensaba, ¿no? Es cómo el Red Team puede sumar a la prevención. En algún punto te puede ayudar a mejorar tu detección, ¿no? Y validar estas mitigaciones que yo les contaba al principio, ¿no? Llega la vulnerabilidad, la empresa, el cliente o el área correspondiente lo ejecuta, ¿no? Remedia esa vulnerabilidad. Y bueno, validar que efectivamente sucedió. Eso también, ¿no? Es un laburo que puede hacer el Red Team y que ayuda a prevenir los incidentes. Bueno, compliance. Me gustó mucho el meme de abajo a la derecha, porque viste que cuando se va al auditor respirás. Se va al auditor y decís, lo hice bien. Fin, fin del laburo, así que me gustó mucho este meme. Me están llamando. Ok. Bueno, paso a compliance. No me olvido más del parcial pasando a los Bueno, 3 tipos de controles. Los preventivos, que están antes del incidente, los controles detectivos, que te permiten detectar justamente lo que está sucediendo antes o durante el incidente, y después los controles correctivos, ¿sí? Actúas después. En que lo perdimos a mí. Perdón, me llamaron del SOC. Bueno, ¿Podés seguir esta parte, por favor? sí, pasa. Ya terminamos, tranqui. Acá lo que les traía a la izquierda es, porque así como al principio les traje 2 o 3 frameworks de buenas prácticas, esto es un poco lo que tenemos de normas y regulaciones y marco dentro de compliance, ¿no? Tenemos normas internacionales, tenemos protección de datos y privacidad, que es un tema que se habló mucho hace un tiempo. Tenemos lo que es la ODA de activos y anticorrupción, gobierno corporativo y finanzas, y seguridad de la información y ciberseguridad. Muchas veces van a escuchar que hay grandes empresas que tienen un área de compliance. Bueno, dentro de ciberseguridad está el área de compliance en sí. Entonces, un poco es aquella área que te permite cumplir con las normas, con las leyes, ¿sí? Con lo externo, pero también con políticas internas y estándares internos. Con esto que decía Emi, ¿no? Las políticas, las normas y los procedimientos. Bueno, compliance es quien mide el cumplimiento de eso. Y también lo que se relaciona con la protección de la información y la ciberseguridad. Sin dudas, cumplimiento no es sinónimo de seguridad. O sea, yo trabajo en GRC y banco la parada de decir no es lo mismo. Ahora, que cumplimiento te puede ayudar a mejorar tu seguridad, 100%. Ahora, que vos cumplas, ¿es lo mismo que sea seguro? No, no es lo mismo. Siempre tenés que ir bastante más adelante y poder justamente evaluar tu seguridad de otra forma. Ahí, Emi, si querés pasar. Sí, perdón, justo me llamaron del SOC. Esto es tiempo real, ¿eh? El SOC llama a cualquier hora. Sí, Esto me pasa a eso ser pasa. responsable en algunas cuestiones, así que Pasa. lo estoy resolviendo. Les traje un resumen de lo que es gobierno, riesgo y cumplimiento, simplemente para que se lleven una última imagen, una última foto. Sí quiero que no se queden con la idea de que gobierno, riesgo y cumplimiento o GRC son estas personas que te traen los papeles, te traen el Excel y te dicen que aprobaste. Y si es así en sus empresas, sepan que hay otra forma de hacer el trabajo, y que justamente se puede trabajar de otra forma, de una forma más proactiva. Pero sí es cierto que la esencia es establecer procesos para la toma de decisiones, identificar, evaluar y gestionar los riesgos, los agujeros que estuvimos hablando para las organizaciones, identificar eso y hacer
que alguien los remedie, generalmente el Blue Team. Y por último, garantizar justamente que lo que vos estás haciendo cumpla con las normas, con las regulaciones, con las leyes, con las políticas que vos mismo dijiste. Así que en resumen, esto sería GRC. Emi, si me vas a pasar. Sí, bueno, ahí terminamos. Estamos ahí, muchas gracias. Ahí hay una pregunta que hizo Arceo, que para mí va más para vos que para mí, así que paso a leerla. A ver, ¿Creen que con personas tan experimentadas por vos, porque yo soy muy joven, y preparadas como ustedes, por vos, como aún vos, haya que sos más cupos preparada que yo, como yo, pero no tan experimentada, porque soy muy joven, aún haya cupo para personas jóvenes que apenas van a egresar sus carreras, pero se preparan día a día? Sin dudas. O sea, creo que justamente la gente joven es la que va a traer a nosotros inclusive las ideas más frescas, todo lo nuevo. Yo creo que sí, que sin dudas, y que además prepararse el día a día para ser mejor es la esencia de esto. Es la esencia de lo que nosotros hacemos, la curiosidad. Así que no sé, Mi, si querés dar un cierre a tus pistas de Blue. me voy a poner a llorar, no, mentira. Última clase. Nada, última clase. Capaz haya más clases, puede ser, no Ah, sé. Y bueno, pero me dijeron, che, no que no se terminen las clases y yo necesito. Después de la eco vemos. Después de la eco vemos. ahí Turksekov no Dice, quiere soltar, ¿eh? No quiere sí. soltarte. Sigue tirando preguntas para que no te vayas. ¿Cuál cree que es el principal obstáculo para lograr una verdadera integración entre GRC y los sistemas de monitoreo de seguridad como el CIEM, SOAR y ITSM? ¿Qué que aprender a utilizar para superarlo? Mirá, el problema ahí principal es las otras áreas, ¿sí? Área de infraestructura o producción, áreas de redes, networking. Si las áreas, a ver, el mejor panorama es que el gerente o el CEO esté compilado en seguridad e infraestructura, porque a veces seguridad lo sacan de TI y lo ponen en otro departamento y ahí empiezan los problemas y las discrepancias. La verdad, la verdad es que estén todos conectados y que entiendan cuál es el fin, que no sucedan incidentes. Sí, esta parte de los controles, que lo iba a dar yo y no lo pude dar, perdón, los preventivos, detectivos y correctivos, preventivos, detectivos y correctivos, es hacer la parte preventiva con el CIEM, ¿sí? De decir, che, ¿qué tenemos que hacer para que pase esto? Y ahí entra el rol del GRC, que ve los riesgos, que ve los controles, que ve el marco normativo que tiene que aplicar y las políticas que están, y ahí va a ayudar también a hacer esa integración. Yo Entonces, para eso es un mí, poco de cómo ayuda. Sí. yo voy a discrepar. Ah, listo, sí. Bueno, listo. Yo lo que Me voy, pienso, chau. no, yo pienso que en algún punto el principal obstáculo es que no se los ve como one team. O sea, para mí, en serio, que si GRC y los sistemas de monitoreo de seguridad, o sea, la gente que gestiona los sistemas, el CIEM, el SOAR, el ITSM, para mí, si ellos realmente trabajaran como one team, no hay empresa que no se potencie con realmente ese esquema, ¿no? Pero la realidad es que muchas veces GRC está fuera, porque también operaciones está todo el tiempo trabajando, todo el tiempo, todo el día, todos los días en fe, y no tenés tiempo de sentarte a ver el Excel. Entonces, si se pudiera organizar la empresa o coordinar las tareas de forma tal que sea como un ciclo, esto que yo mostré antes, ¿no? El ciclo donde vos, las necesidades de seguridad, acuérdense en el gráfico que vimos antes, si querés Emi volver un toque. Ahí está, ese. Las necesidades de seguridad y las contramedidas que están a la izquierda, las hace el Blue Team, las hace, ¿no? Entonces, si vos lograras que a partir de la gestión de riesgos que GRC trabajara constantemente, digo, que su trabajo sea con el equipo que gestiona el CIEM, el SOAR y el ITSM, yo creo que sería espectacular ese equipo de trabajo. Así que para mí el principal obstáculo es poder juntar e integrar Seres el humanos. equipo. Son las personas para mí. Integrar Las personas. esas personas, las rompes. O sea, pero realmente, ¿no? O sea, si Sí. generas un equipo de trabajo que entienda esta lógica de ciclo, brillante.
¿Cómo le para enfrentar el Shadow IT en las organizaciones? Nada, si alguien instala algo, vas con una 9, le pegas un tiro y ya está. No, mentira. Bloqueamos No, todo. bloqueamos todo, no, con controles, básicamente con controles. El Shadow IT con el SIEM es con controles puros. Ahí Oli acaba de romper la presentación, así que gracias Oli por romper la presentación. Controles puros, realmente controles puros. Si tenemos, por ejemplo, controles de administradores locales o metemos instalación por administradores locales, ahí ayuda un montón a eso. También puedes tener un DLP, no, un DLP no, un CrowdStrike, por ejemplo. No, pero CrowdStrike un DLP también, revisa ¿eh? todo lo que opera. O sea, Sí, pero ahí lo que decía le pones Jack es las que, etiquetas, básicamente. claro, porque si subís contenido sensible, en realidad tu debilidad ahí, Jack, es la etiqueta. No estás etiquetando correctamente tu contenido, porque si vos etiquetás correctamente el contenido, con una DLP podés filtrar que no se suba, en este caso, contenido sensible, hashtag sensible, por DLP, o MCAS, o la herramienta que vos quieras. Así que en ese caso, el paso anterior es el que estarías teniendo que mejorar, y sin dudas con controles. O sea, hoy en día, más allá del chiste, no podemos bloquear. No podemos bloquear todo y tenemos que trabajar en concientizar y culturizar que sí y que no. La realidad es que hoy en día Antes hacía un montón. la gente sube sus propios estudios médicos a la IA, gratuita, Sí. la IA. Digo, hay que llevar la idea a la gente de que no pueden subirlo de la empresa, y si podemos de paso hacerles acordar que no suban los estudios médicos, la foto del DNI, el pasaporte, etcétera, mejor. No sé si vos te acordás, Emi, hace unos años, ya sé que tenés que ir, pero ¿te acordás de esa app rusa, creo que era, que te sacabas la foto y te veías más viejo? Sí, sí, ¿Sabes, que te robaba datos. ¿sabes la cantidad de datos que se robaron ahí? Lo mismo Y el escáner de triplicado está ojos pasando. El del Iris, que te pagaban creo de que la Iris. dos Sí, euros, una cosa así. sí, es Eso es verdad. invaluable. Así que bueno, eso es un poco lo que se me ocurre que podríamos hacer para lidiar con La cara de Shadow quién, AI. todo eso. Sí, Se transforma la todo cara que eso. sí, tal cual. Y el pelo de Barbie. ¿Cómo sabía, no? Sismo. Bueno, escuchamos pero no juzgamos. Escuchamos pero no jugamos. Bueno, gracias chicos por la última clase. Después de la eco vemos, capaz que volvemos, capaz que no, no sé. Hay ganas. Debo algo de forense que lo voy a hacer, que lo debo. Así que bueno. Todos, gracias por venir, por el espacio. Es una genia, ya lo vieron ustedes mismos, yo no lo tuve que decir. Así que bueno, gracias. Y bueno, estamos hablando, no sé si Agos Muchas quiere decir gracias. algo. No, muchas gracias a todos por el espacio, gracias por la última clase. Lo mejor para el final, como te puse en LinkedIn, cualquier cosa que necesiten, me escriben por ahí. Creo que creo que estuvieron La dos o abuela tres no sabe usar alumnos. Discord, así que No, usa el mándenme un LinkedIn. LinkedIn, claro, a la tía, viste que está mayor, mándenme un mensajito, no hay ningún problema, lo que necesiten. Y bueno, espero nos veamos en la ECO. Espero. Si no, Bueno, no. Nos gracias vemos en la chicos. segunda Nos edición. vemos. Gracias. Cuídense. Bueno, Chao, chao. buenísimo, chicos.